Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la profecía de Daniel. Capítulo 6, versículos 12 al 28. En aquellos días, los hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Luego se acercaron al rey y le hablaron sobre la prohibición. Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre fuera de ti? Oh rey, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor, como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, majestad, ni acata el edicto que has firmado, sino que hace su oración 3 veces al día. Al oírlo, el rey, todo sofocado, se puso a pensar cómo salvar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo. Pero aquellos hombres le urgían, diciéndole: Majestad, sabes que, según la ley de medos y persas, todo decreto o edicto real son válidos e irrevocables. Entonces el rey mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. Y dijo a Daniel: que te salve tu Dios al que veneras fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, de manera que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego el rey volvió a su palacio, pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Por la mañana, al rayar el alba, el rey se levantó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó a Daniel con voz angustiada. Le dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios al que veneras fielmente? Daniel le contestó: viva el rey eternamente. Mi Dios envió a su ángel a cerrar las fauces de los leones, y no me han hecho ningún daño. Porque ante él soy inocente, tampoco he hecho nada malo contra ti. El rey se alegró mucho por eso y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo del foso, no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego el rey mandó traer a los hombres que habían calumniado a Daniel, y ordenó que los arrojasen al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo del foso, y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que pueblan la tierra: paz y bienestar. De mi parte queda establecido el siguiente decreto: que en todos los dominios de mi reino se respete y se tema al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece siempre. Su reino no será destruido, su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace prodigios y signos en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Noche y día, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Bendiga la tierra al Señor. Ensalzadlo con himnos, por los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo,
Dijo Jesús a sus discípulos: Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen. Los que estén en los campos, que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles. Hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad. Ante lo que se le viene encima al mundo. Pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy, la Iglesia nos invita a contemplar la figura de San Virgilio de Salzburgo, un hombre que supo vivir su fe en medio de tensiones, desafíos intelectuales, conflictos e incomprensiones. Su vida es un testimonio para todo discípulo que quiere caminar con Cristo en tiempos difíciles. San Virgilio nació en Irlanda, alrededor del año 700. Provenía de una tierra de monjes, de estudio y de oración. Allí, en el silencio del monasterio, se formó profundamente como teólogo, científico y abad, aprendiendo que la fe auténtica no teme al conocimiento, porque toda verdad viene de Dios. Movido por el deseo de anunciar el Evangelio, dejó su patria y llegó al continente europeo. El rey Pipino el Breve lo escogió como obispo para Salzburgo, y aunque su nombramiento tuvo tintes políticos, y fue recibido con recelo por San Bonifacio, Virgilio supo mantenerse humilde. No buscó el poder ni la honra, buscó servir, incluso cuando Roma intervino para corregir sus ideas científicas, que se adelantaban a su tiempo. Él obedeció con sencillez, mostrando que la verdadera grandeza del cristiano no está en ganar debates, sino en mantener la unidad de la Iglesia. ¿Cuántas veces nosotros, por ideas, por diferencias, por opiniones, dejamos que el orgullo rompa la comunión? San Virgilio nos enseña que el discípulo de Cristo no se aferra a tener razón, sino a permanecer en la caridad. Como obispo, Virgilio dedicó todas sus fuerzas a la misión que Dios le confió. Fue un pastor incansable. Educó al pueblo en la fe, asistió a los más pobres, organizó su diócesis, fundó monasterios y extendió la evangelización hacia tierras que apenas habían escuchado el nombre de Cristo. En 774 consagró la primera catedral de Salzburgo y trasladó allí las reliquias de San Ruperto, mostrando con ello que la Iglesia se construye sobre el testimonio de los que nos precedieron. Murió en Salzburgo el 27 de noviembre de 784, y aunque su santidad fue reconocida oficialmente siglos después, su memoria ha quedado grabada en la historia de la Iglesia como un hombre prudente, obediente, cultivado y profundamente misionero. Que, como San Virgilio, sepamos caminar siempre con un corazón dócil, dispuesto a enseñar, a servir y a construir unidad. En la primera lectura, el profeta Daniel nos coloca frente a una escena que habla por sí sola. Un decreto injusto, una trampa disfrazada de legalidad, un grupo de funcionarios movidos por la envidia y la necesidad de destruir a quien hace las cosas bien. Este pasaje nos recuerda una realidad que no cambia con el tiempo. Cuando alguien vive con rectitud, cuando camina derecho,
Cuando mantiene una fidelidad sincera, siempre habrá quienes busquen apagar esa luz. Eso pasó con Daniel, un hombre íntegro, coherente, transparente, firme, que no se vendía por favores ni por cargos. Y justamente por eso, lo querían ver destruido. Los gobernadores y sátrapas sabían que no podían acusarlo de nada malo, porque Daniel no dejaba brechas. No robaba, no manipulaba, no se aprovechaba de nadie, no usaba su posición para su propio beneficio. Entonces buscaron un punto débil, su relación con Dios. Era lo único que tenía y lo único que no iba a abandonar. Ellos sabían que Daniel no negociaba su fe. Sabían que no iba a dejar de orar. Sabían que no iba a renunciar a su costumbre de abrir la ventana y levantar su mirada hacia Jerusalén. Y ahí encontraron una excusa para destruirlo. Crearon un decreto absurdo, prohibiendo la oración por 30 días, fingiendo lealtad al rey, pero en realidad buscando la caída de Daniel. Ahí está la primera enseñanza. Cuando alguien vive conectado con Dios, cuando su vida refleja coherencia, los ataques no vienen por lo que la persona hace mal, sino precisamente por lo que hace bien. Daniel no cayó por un error, cayó porque su fidelidad incomodaba. Y eso sigue pasando hoy. Cuando alguien decide caminar firme, cuando deja los vicios y busca la verdad, o cuando deja de vivir según el ruido del mundo, y empieza a tomar decisiones que construyen, siempre aparece alguien molesto, alguien que critica, alguien que inventa, alguien que mete zancadilla. Es parte del camino espiritual. La luz molesta cuando ilumina espacios que otros quieren mantener oscuros. Pero la reacción de Daniel es lo que marca la diferencia. Él no negocia, no se esconde, no cambia su ritmo de vida, no baja la cabeza, no dice, bueno, déjame hacer silencio un tiempo para que no me busquen problemas. Nada de eso. Daniel mantiene su oración, sigue abriendo la ventana, sigue doblando sus rodillas, sigue dándole a Dios el lugar que le corresponde. Él sabe que la fe no se apaga porque otros lo pidan. La fe se sostiene o se pierde. No tiene punto medio. Por eso Daniel no se mueve ni un centímetro de lo que ha vivido siempre. Cuando lo acusan y lo llevan ante el rey, se confirma que la trampa estaba calculada. El rey Darío, que apreciaba a Daniel, se da cuenta de que ha sido manipulado, pero ya no puede revertir la ley. Daniel queda condenado a ser lanzado al foso de los leones, una sentencia que prácticamente nadie sobrevivía. Ese foso no era un símbolo, era una muerte segura, era el fin. Pero Daniel confía y entrega su destino en manos de Dios. Esa confianza es una de las expresiones más profundas de fe en toda la Escritura. No es una fe romántica, es una fe concreta, puesta a prueba en el borde de la muerte. El rey pasa la noche en ayuno, sin música, sin descanso, sin celebración. El palacio está en silencio, porque sabe que condenó a alguien inocente. Y mientras tanto, Daniel está abajo, en la oscuridad, encerrado con animales feroces. El peligro se convierte en escenario de salvación. Dios envía a su ángel y cierra la boca de los leones. Dios no siempre evita que entremos en el foso, pero siempre muestra que el foso no tiene la última palabra. A veces Dios permite que entremos al lugar que más miedo nos da, no para destruirnos, sino para glorificarse. Daniel salió del foso no porque era fuerte, sino porque Dios decidió actuar. Y cuando Dios actúa, nada ni nadie puede detener su mano. La experiencia de Daniel ilumina nuestras propias batallas. Todos hemos tenido un foso distinto, una enfermedad, una traición, una noche larga de dolor, una palabra que hirió profundamente, una situación económica que aprieta, una persecución silenciosa, un problema familiar que parece no tener solución. Y muchos hemos sentido que la vida nos lanza, sin explicaciones, a ese lugar oscuro, donde uno cree que no saldrá,
Dios entra contigo al foso. No se queda mirando desde arriba y baja contigo. Dios nos cuida y nos sostiene, y Dios da fuerza cuando ya no queda. Él obra donde nadie más puede hacerlo. El Dios de Daniel es el Dios vivo, el que salva, el que libera, el que rompe cadenas, el que no abandona a los que confían. Ese testimonio hace temblar a todo el reino. Y por si fuera poco, los mismos que habían acusado a Daniel terminan enfrentando la sentencia que ellos querían para él. La justicia divina alcanza a cada uno. Los que cavaron la trampa caen en su propia trampa. Y el rey proclama un decreto nuevo para honrar. Manda que en todo su reino se reconozca a Dios como Señor verdadero. Lo que comenzó como una trampa llena de envidia, terminó como una proclamación pública de fe. Así actúa Dios. Transforma lo que parece derrota en una victoria que nadie puede negar. Daniel sale del foso con más autoridad, más respeto, más credibilidad y más bendición. Y es que cuando permanecemos fieles, cuando no cedemos a la presión, y no vendemos nuestros valores, y a la vez no traicionamos la verdad, Dios respalda, Dios honra, Dios levanta. Puede que el proceso duela, o que el camino sea duro, o tal vez que no entendamos el porqué de tantas cosas. Pero al final, Dios muestra que su fidelidad no falla. Él no abandona a quien se mantiene firme, y no deja solo a que confía. Él no permite que la injusticia tenga la última palabra. Este pasaje nos llama a vivir con una fe sólida, con una confianza que no dependa del clima emocional, con una oración constante que no se abandone por presión social, y una fidelidad que no se negocie por miedo. Daniel no sobrevivió por suerte. Sobrevivió porque su vida estaba anclada en Dios. Y ese ancla también está disponible para ti. No importa cuántos leones tengas alrededor, cuántas amenazas te rodeen, cuántas trampas te hagan, cuántos se rían de tu fe, cuántos digan que no vas a poder. Dios es más fuerte que todo eso junto. Y cuando Él decide sostenerte, no hay foso que pueda destruirte. El Señor nos pide que dejemos la tibieza, que dejemos las excusas y que volvamos a vivir una fe seria, fuerte y de verdad. Si Daniel pudo mantenerse firme en medio de trampas, amenazas y decretos injustos, porque nosotros no. Dios no ha cambiado. Su poder sigue intacto. Su presencia sigue real. Su cuidado sigue activo. Por eso hoy, como hijos de la Iglesia, estamos llamados a levantar la cabeza, a dejar el miedo a un lado y a vivir de frente, con el corazón puesto en Dios. No te avergüences de tu fe, ni negocies lo que viene de Dios. Tampoco sueltes la oración. No te dobles ante lo que te quiera apartar del camino. Como católicos, necesitamos volver a tomar en serio nuestra relación con Dios, porque muchas veces vamos por la vida distraídos, ocupados en 1000 cosas, llenos de compromisos, preocupados por lo urgente y dejando para después lo verdaderamente importante. Y esa actitud va apagando poco a poco la fe que debería sostener cada paso que damos. Es necesario reconocer que la fidelidad no se mide en palabras bonitas ni en emociones pasajeras, sino en la decisión diaria de obedecer a Dios aunque nos cueste, de mantenernos firmes cuando las circunstancias presionan, de sostenernos en la oración cuando el cansancio nos golpea, y de vivir con coherencia incluso cuando nadie está mirando, porque esa constancia es la que forma un corazón disciplinado y firme. Hoy más que nunca estamos llamados a dejar de vivir una fe superficial, débil o acomodada, y a asumir con seriedad la responsabilidad de ser testigos de Cristo en un mundo que muchas veces se burla de la verdad, rechaza la rectitud y desprecia los valores del Evangelio. Y aún así debemos mantenernos fieles porque nuestra misión no depende de lo que los demás digan, sino de lo que Dios espera de nosotros. No podemos seguir viviendo a medias, cumpliendo solo lo básico, evitando compromisos profundos o quedándonos en una religión de costumbre,
porque eso no transforma nada y no sostiene a nadie en el momento de la prueba. El Señor nos pide firmeza, claridad y una fe, que se mantenga estable incluso cuando todo alrededor parezca inestable. Y para lograrlo debemos fortalecer nuestra vida de oración de una manera seria, perseverante y constante, porque quien no ora se debilita, quien no escucha la palabra se confunde, y quien no recibe los sacramentos termina alejándose sin darse cuenta. Por eso es tan importante volver a la misa dominical con verdadera convicción, acercarnos a la confesión con sinceridad, y permitir que Dios vaya ordenando en nuestro interior aquello que a veces nosotros mismos no sabemos cómo enfrentar. El tiempo que vivimos exige valentía espiritual, exige compromiso real, exige que dejemos atrás la tibieza que tanto daño hace, porque una fe tibia no sostiene a nadie y no resiste la presión del mundo, mientras que una fe fuerte se mantiene firme, incluso cuando llegan situaciones difíciles. Y esa fortaleza no nace de nuestras fuerzas, sino de la gracia que Dios derrama sobre quienes lo buscan con corazón sincero. Por eso es necesario que dejemos de justificar nuestra falta de entrega, que abandonemos excusas que solo retrasan la obra que Dios quiere hacer en nosotros, y que demos pasos concretos hacia una vida cristiana más seria, más ordenada y más comprometida. Hoy el Señor nos recuerda que Él cuida de nosotros con una atención real, constante y profunda, y esa certeza debe impulsarnos a caminar con determinación, sin miedo y sin dudas, porque si Él está con nosotros, no hay situación que pueda destruirnos por dentro, no hay presión que pueda sacarnos del camino, y no hay prueba que pueda apagar la fe de quien permanece unido a Dios con sinceridad y perseverancia. Por eso debemos confiar y entregarnos más, y dejar que el Señor tome el lugar que le corresponde en nuestra vida, porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás empieza a ordenarse poco a poco de una manera más clara y más estable. En el Evangelio de hoy, reflexionemos sobre la figura de Jerusalén. Así como Jesús anunció la destrucción de la ciudad santa, hoy también nos llama a la destrucción del pecado que habita en nuestro corazón. Pensemos en Jerusalén como imagen viva de nuestro interior, ciudad que fue llamada a ser morada de Dios, lugar de encuentro entre lo humano y lo divino, y sin embargo una ciudad que también vivió su momento de oscuridad, por apartarse de la verdadera fidelidad. En nuestro propio corazón puede ocurrir algo semejante. Entradas clandestinas de actitudes y decisiones que, lentamente, van ocupando el espacio que pertenece únicamente a Dios, allí donde debería habitar la oración, la caridad y la confianza. A veces se levantan tiendas de orgullo, zocos de resentimiento y torres de orgullo que impiden el paso de la gracia. Por eso la palabra que nos llega hoy es una llamada a la limpieza interior, una invitación a no acostumbrarnos a vivir con lo que ofende al Señor. No debemos aferrarnos a aquello que nos aleja de Dios. El aferrarse convierte lo temporal en permanente, lo defectuoso en norma, y lo dañino en costumbre. Hay hábitos que cubren el corazón como una capa de polvo. Pequeñas tolerancias a la mentira, a la indiferencia, a la frase dura, al gesto que hiere. Son cosas que vamos dejando pasar, porque así ha sido siempre o porque no pasa nada, sin darnos cuenta de que cada tolerancia es una grieta por la que se filtra la oscuridad. Permitamos que toda mala conducta, pensamiento maligno y sentimiento de odio o rechazo sean derribados por su poder. No se trata de fuerza ni de imposición, sino de someter lo que somos a la obra purificadora de Cristo, que deshace y rehace con ternura. Si le abrimos la puerta, Él vendrá con su escoba de luz y barrerá lo inútil, lo desgastado, lo que nos convierte en sombras de nosotros mismos. Confiemos plenamente en las palabras de Jesús resucitado, y dejemos todo en sus santas manos, con una disposición sincera a vivir conforme a sus enseñanzas. La confianza en Cristo no es ingenuidad,
Es valentía de poner en manos de Dios lo que más tememos perder: nuestros hábitos, nuestras seguridades aparentes, nuestras excusas, para que Él haga de nosotros una ofrenda nueva. Esta disposición sincera exige humildad, reconocer que solos no podemos, y que nuestra aparente fortaleza muchas veces es fachada. Es reconocer la necesidad de la gracia y acudir diariamente a ella, en la oración, en la confesión, en el esfuerzo por obrar el bien. Es abrir el corazón con la verdad desnuda, para que su misericordia pueda entrar y obrar una limpieza verdadera. En este camino se revela que la auténtica libertad no es la capacidad de hacer lo que se quiere, sino la capacidad de querer lo que Dios quiere para nosotros. Él nos invita a una transformación profunda, a dejar atrás lo que nos esclaviza y abrazar su amor redentor. No se trata de cambios momentáneos, sino de una conversión que llega hasta las raíces, una transformación de la mirada, del modo de hablar, del uso del tiempo, de las prioridades. Dejar atrás lo que nos esclaviza implica desenmascarar aquello que nos traba. La búsqueda de reconocimientos que nos vuelve dependientes de la opinión ajena, la avaricia que nos roba la generosidad, la vanidad que nos deja vacíos. Abrazar el amor redentor es aceptar ser tocados por Él en lo íntimo y dejar que su amor nos enseñe a mirar con misericordia, a dar sin cálculo, a perdonar sin rencor, a esperar sin desesperanza. Ese amor no nos humilla, nos eleva, nos libera no para vagar sin rumbo, sino para encontrarnos en la verdad de hijos e hijas que caminan con el Padre. Abramos nuestro corazón a su gracia, permitiendo que su luz destruya toda sombra en nosotros, para así vivir en libertad y plenitud, cumpliendo con gozo la voluntad de nuestro Señor. La gracia es la energía divina que transforma, y la luz de Cristo no llega a medias. Penetra, disipa y restituye. Pero para que esa luz haga su obra necesitamos decisiones concretas. Apartar el tiempo para la oración y la lectura de la palabra. Volver a la práctica sacramental que nos fortalece. Cultivar la caridad efectiva hacia quienes sufren. Y vigilar las ocasiones de pecado. Son actos que permiten a la gracia encarnarse en la vida cotidiana. Vivir en libertad y plenitud es ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos, es ser testigos que no esconden la fe, es proclamar con obras la esperanza que nos sostiene. Recapitulemos. La figura de Jerusalén nos ayuda a entender que la santidad no es algo estático, sino un dinamismo que exige vigilancia. Si Jerusalén pudo ser santificada y ensalzarse, también pudo corromperse en su gloria. Así, nuestro corazón puede ser templo, y al mismo tiempo caer en prácticas que lo desacralizan. No debemos temer al proceso de purificación cuando lo vemos como obra de amor. Dios no quiere nuestra destrucción, sino nuestra vida plena. Cuando permite que algo sea derribado es para que algo más bello y verdadero pueda levantarse en su lugar. Pensemos en lo que está siendo derribado en nosotros. Orgullo que impide pedir perdón, miedo que impide confiar, costumbres que impiden cambiar. Identifiquemos esas áreas y ofrezcámoslas con sencillez. Además, no olvidemos que la lucha espiritual no es solo individual, es comunitaria. Jerusalén era centro de un pueblo, y la purificación del corazón tiene repercusiones en la comunidad. Cuando cada uno se abre a la gracia, se transforma la familia, la comunidad de fe, el ambiente laboral, la amistad. Por eso la conversión personal es un don que se extiende. Un corazón puro irradia paz, justicia y esperanza, y contribuye a reconstruir espacios donde la presencia de Dios se haga visible. No podemos contentarnos con la conversión privada que solo nos conforta a nosotros. La conversión verdadera impulsa la misión, a llevar la luz donde hay oscuridad. En este caminar, debemos también aprender la paciencia. La destrucción de lo que es pecado no siempre es inmediata. A veces el Señor actúa con delicadeza
quitando poco a poco lo que nos ata, porque sabe cómo sanar las heridas sin quebrarnos. Otras veces, hace falta una experiencia fuerte que ponga todo en su lugar. Sea cual fuere el modo, mantengamos la disposición de permitir que Él obre. No impongamos tiempos ni métodos, dejemos que su sabiduría gobierne el proceso, y acompañemos este camino con la práctica de la misericordia hacia nosotros mismos. Reconocer las recaídas sin justificaciones, levantarnos con humildad, volver a empezar con esperanza renovada, confiar plenamente en las palabras de Jesús resucitado, es sostenernos en la promesa de que Él vence definitivamente, que su victoria es la nuestra si nos adherimos a Él. Es acoger la certeza de que las ruinas no son final, sino preparación para la novedad que Él trae. Mantengamos, entonces, una actitud de alabanza y agradecimiento aún en el proceso de purificación. Agradecer porque Él no nos abandona. Agradecer porque la realidad que nos hiere puede ser transformada. Agradecer porque la cruz donde murió llevó también la promesa de resurrección para cada corazón dispuesto. Vivamos con gozo la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no es carga, sino camino hacia la libertad. Cumplirla con gozo significa aceptar las pequeñas renuncias de cada día con amor, servir sin cálculos, perdonar sin condiciones y amar sin límites. Así, nuestra vida se transforma en un himno continuo de alabanza y en un testimonio vivo de la Jerusalén interior que ha sido reconstruida por la gracia divina. Dice la lectura, Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Como mencionamos, Jerusalén era el centro religioso de los judíos y su ciudad, y el templo eran profundamente sagrados para ellos. Era la ciudad escogida, el lugar donde Dios había puesto su nombre, el espacio donde el pueblo se reunía para ofrecer sacrificios y elevar plegarias. Cada piedra del templo recordaba la alianza. Uno de sus muros evocaba generaciones de fe, de lucha y de esperanza. Por eso, cuando Jesús anunció que llegaría un tiempo en que todo eso sería destruido, parecía una declaración imposible, casi impensable. Y sin embargo, Él lo dijo con la solemnidad de quien conoce los designios del Padre y ve más allá de lo que los ojos humanos pueden comprender. Al ser destruida, esta devastación se percibió como una clara señal del cielo, confirmando la veracidad de las palabras de Jesús. Él había profetizado este suceso anticipando que llegaría un tiempo en que Jerusalén sería derribada y que lo sagrado sería pisoteado por los paganos. Esta imagen de ser pisoteada no solamente describe un acto de ocupación, sino también una profunda humillación espiritual. Aquello que era considerado santo, digno, apartado, sería tratado como lo común, como lo despreciable. Es la imagen de lo divino siendo ignorado, de lo sagrado siendo profanado, de lo elevado siendo reducido a polvo por manos que no reconocen su santidad. Esta profecía, por lo tanto, no se limita a un hecho histórico, sino que se convierte en un espejo espiritual, donde también nosotros podemos ver reflejado nuestro propio interior cuando descuidamos lo que Dios nos ha dado para custodiar. Es importante recordar que esta no era la voluntad de Jesús. Él amaba a Jerusalén. Su celo por purificar el templo y su amor al predicar a sus habitantes nos muestran ese amor profundo. Su llanto sobre la ciudad lo evidencia. Jesús lloró no por las piedras, sino por los corazones que se habían endurecido, no por la estructura, sino por la falta de fe que los llevó a rechazar al Mesías enviado para salvarlos. Él deseaba reunirlos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, ofrecerles refugio, guía y vida. Pero la libertad humana, cuando se aleja de Dios, termina construyendo caminos de destrucción. El cumplimiento de esta profecía se dio en la destrucción traída por la primera guerra judío-romana, donde lo más sagrado para los judíos fue profanado por hombres sin fe. No fue la mano de Dios la que destruyó,
sino el fruto de la desobediencia y la consecuencia de haberse alejado de la voz del Señor. La verdadera grandeza no reside en lo material, sino en vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El templo podía ser hermoso, majestuoso, imponente, pero no servía de nada si el corazón de su pueblo estaba vacío de obediencia, de humildad y de amor. Así también nuestra vida puede estar llena de cosas externas, de logros, de apariencias, de estructuras que parecen sólidas, y sin embargo desmoronarse si la base de nuestra fe está descuidada. Dios mira el corazón, y lo que para nosotros puede parecer grandeza, para Él puede ser simplemente un edificio sin fundamento. Esta verdad nos invita a examinar nuestras prioridades. ¿Construimos nuestra vida sobre lo eterno o sobre lo pasajero? ¿Ponemos nuestro valor en lo que Dios ve o en lo que el mundo nos da? Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios implica buscar una relación genuina con Él, abandonando toda soberbia e incredulidad que pueda llevarnos a la ruina espiritual. La soberbia ciega, endurece, nos hace creer que estamos seguros por nuestras propias fuerzas. La incredulidad nos va alejando poco a poco del Señor, hasta que un día nos encontramos vacíos, confundidos y vulnerables. El ejemplo de Jerusalén nos recuerda que incluso lo más sagrado puede convertirse en ruina si no hay un corazón obediente que sostenga su esencia. La santidad no depende de las apariencias, ni de las funciones que una persona desempeña dentro de la iglesia. Hay personas que vemos con admiración, personas que consideramos intachables, personas que pensamos que nunca podrían fallarle a Dios, porque dedican su vida al servicio, como un sacerdote, un predicador, un catequista, un ministro o cualquier persona que trabaja en las cosas del Señor. Sin embargo, Jesús nos enseña que nadie está exento de caer si no cuida su corazón, si no vigila sus pensamientos, si no alimenta su vida espiritual y si no se mantiene firme en la obediencia. A veces creemos que quienes están más cerca de lo sagrado no pueden equivocarse, y creamos en nuestra mente una imagen de perfección que no corresponde a la condición humana. Todos, sin excepción, estamos expuestos a la tentación, al cansancio, a las debilidades y a las decisiones equivocadas. El sacerdote puede caer, el predicador puede fallar, el servidor puede equivocarse, porque ninguno de ellos deja de ser humano. Y cuando olvidamos esa realidad, corremos el riesgo de idealizar a las personas y de perder de vista que solo Dios es perfecto y que todos necesitamos su gracia, su luz y su corrección. Nada está tan asegurado como para no perderse, si no es protegido por la fidelidad a Dios. Tenemos necesidad de creer en Jesús, ya que cada una de sus palabras se cumplirá. Cada palabra suya es roca firme, es verdad eterna, es luz que guía. Creer en Jesús no es solo reconocerlo como Maestro, sino recibirlo como Señor. Si Jerusalén hubiera escuchado, no habría caído. Si nosotros escuchamos, podremos permanecer firmes aun cuando lleguen pruebas, aun cuando el mundo parezca tambalearse, aun cuando lo que consideramos seguro sea sacudido. Además, es un llamado urgente a la conversión, recordándonos que no basta con gloriarnos de lo que consideramos sagrado. De nada sirve tener imágenes, templos o costumbres si el corazón está lejos de Dios. Podemos tener Biblias abiertas en nuestras mesas, pero cerradas en nuestra vida interior. Podemos saber oraciones de memoria y vivir sin espíritu de oración. Podemos asistir a celebraciones y a la misa, y sin embargo, guardar resentimientos, orgullos y malos hábitos que contradicen la fe que proclamamos. Jesús no quiere solamente devoción externa, quiere transformación profunda. La conversión es el cambio auténtico que ocurre cuando el alma se rinde sinceramente al amor de Dios y permite que Él ilumine cada rincón de su vida. Debemos ante todo consagrar nuestra alma a Dios. Esto significa ponerlo en el centro de todo, en nuestras decisiones, en nuestras luchas
en nuestros proyectos y en nuestros temores. La consagración no es un acto simbólico, es una entrega real, cotidiana, perseverante. Cuando un alma se consagra verdaderamente, ya nada se vive sin él. Nada se decide sin buscar su voluntad. Nada se afronta sin acudir a su gracia. Esa alma se convierte en un templo vivo donde Dios habita y donde la luz no se apaga. Por mucho que valoremos lo material o lo visible, lo que verdaderamente importa es la pureza de nuestro corazón y nuestra entrega total a Dios. Todo lo externo puede desaparecer, como desaparecieron los muros de Jerusalén. Las estructuras de nuestra vida pueden ser removidas, nuestros planes pueden ser cambiados, y los caminos pueden ser alterados. Pero si nuestro corazón pertenece al Señor, si nuestra fe está enraizada en Él, nada podrá destruirnos. La verdadera fortaleza no proviene de lo que se ve, sino de lo que se cree, no de lo que poseemos, sino de aquel que nos sostiene. La ruina llega cuando descuidamos el alma. La salvación llega cuando la ofrecemos plenamente a Dios. Jesús afirma: verán al Hijo del Hombre venir en una nube. Estas palabras contienen una promesa luminosa, cargada de solemnidad y de esa certeza que estremece el interior, porque anuncian el regreso de aquel que ascendió a los cielos, dejando una huella imborrable en la historia de la salvación. Su retorno no será como aquella primera llegada, marcada por la fragilidad, sino revestido de la grandeza que le pertenece desde siempre, desplegando una gloria que ninguna mente puede abarcar, irradiando una fuerza que sobrepasará toda resistencia, dejando claro que Él es el Señor absoluto de todo lo que existe. Vendrá con majestad, con poder, con una presencia que llenará los cielos, mostrando la plenitud de su autoridad que jamás ha disminuido. Su manifestación será como un estandarte levantado sobre las naciones, como un amanecer sin sombras, como un resplandor que no permite confusión. Jesús revela este misterio no para provocar sobresalto, sino para que vivamos con el espíritu vigilante, con la esperanza fortalecida, con la certeza de que el tiempo de Dios avanza sin detenerse. Su venida será el punto culminante de todo lo creado, el instante donde ninguna obra podrá ocultarse, donde cada paso habrá de presentarse ante su mirada que todo lo discierne. La justicia clara del Rey que conoce lo que habita en el interior, que distingue lo noble de lo engañoso, que examina lo auténtico con precisión absoluta. Él vendrá a purificar con la fuerza de su presencia, a ordenar lo que quedó desordenado, a restaurar lo que fue herido, a recompensar a quienes caminaron con fidelidad, a revelar lo que permaneció oculto en la intención de cada corazón. Y la preparación para ese encuentro depende de nuestra manera de vivir, de nuestras obras, de la armonía entre lo que creemos y lo que hacemos, de esa coherencia que sostiene la fe en medio de la lucha diaria. No basta pronunciar palabras si nuestros actos contradicen la verdad que confesamos, o si nuestro camino se inclina hacia lo contrario. No basta parecer devotos si nuestras actitudes niegan la presencia del Señor que debería guiar cada decisión. La gloria que Jesús ha prometido está reservada para quienes perseveran con firmeza, para quienes, entre fragilidades y tropiezos, continúan avanzando, para quienes buscan la santidad con empeño humilde y entrega sincera. La preparación no consiste en vivir alarmados, sino en asumir la responsabilidad que brota de la fe, cuidando cada día como un tesoro que Dios pone en nuestras manos, cultivando la virtud que fortalece, desechando lo que entorpece la gracia. Al anunciar su retorno nos ayuda recordándonos que nada queda al azar, que la historia tiene dirección, que la victoria definitiva pertenece al Señor. Jesús habla para mantenernos atentos, para que no caigamos en la indiferencia, para que no permitamos que la rutina erosione la vida interior, para que no dejemos la entrega en segundo plano. Sus palabras son como una lámpara encendida en la noche, como un aviso lleno de ternura, como una advertencia que brota del amor.
Él nos quiere despiertos, no dormidos, conscientes, no distraídos, fieles, no inconstantes. Su venida será la señal de que todo dolor tendrá su fin, de que la injusticia será vencida, de que la verdad ocupará el lugar que le corresponde, de que su reino se manifestará sin oposición ni tiniebla. La Iglesia, desde tiempos remotos, ha aguardado este día con un anhelo que no se apaga, sabiendo que su retorno será un derramamiento de consuelo, una restauración absoluta, un descanso que no se interrumpe, una alegría que no se diluye. El corazón que ama a Cristo desea su presencia, busca su rostro, anhela su cercanía. Sin embargo, hay momentos en que la vida espiritual se debilita, en donde hábitos dañinos se aferran con fuerza, donde las pasiones dominan la conducta o donde la indiferencia trata de instalarse. Hay áreas que no se entregan plenamente, hay resistencias que frenan el avance, hay sombras que intentan permanecer en rincones, donde la gracia aún no ha sido permitida actuar, y esa falta de entrega dificulta la espera, porque la presencia del Señor exige claridad, exige renuncia, exige disposición sincera. En la vida cotidiana suelen aparecer descuidos, que lentamente van enfriando el espíritu. Se posterga la confesión aunque sabemos que allí brota el alivio que renueva la conciencia y purifica la vida. Se deja de lado la caridad cuando el egoísmo exige prioridad. Se olvida el servicio cuando el propio interés reclama atención. Se pierde el impulso de consolar al que sufre y se debilita la generosidad hacia el necesitado. Se abandona el perdón en silencio cuando las heridas reclaman venganza. Hay días donde la fe resplandece con vigor, donde la oración despierta la esperanza y donde la caridad se convierte en una llama ardiente. El cansancio apaga la iniciativa, donde la soberbia endurece la mirada, donde la impaciencia rompe la paz interior. Y esa inestabilidad afecta la vida espiritual, como el viento que mueve una lámpara que necesita protección para mantenerse encendida. Jesús quiere una fe sólida, una entrega estable, una perseverancia que no se rinde ante las pruebas, con una constancia que ilumina los momentos oscuros. Quiere que la oración se convierta en alimento y la palabra sea guía constante, también que la caridad sea expresión de gratitud, que nuestra renuncia sea un acto voluntario que fortalece la voluntad, que la paciencia modele el carácter, que la esperanza sostenga el camino, la fidelidad de una determinación continua que se renueva cada día, que no depende de sensaciones, que no se quiebra ante la dificultad. Mantenernos preparados significa vivir con la convicción de que cada instante tiene valor eterno. Significa cuidar el pensamiento, las palabras, las actitudes. Es dejar que el Espíritu Santo transforme lo que todavía necesita ser renovado y abrir los espacios interiores donde aún hay resistencia. Es caminar con serenidad y valentía, sabiendo que la gracia sostiene incluso cuando el cansancio intenta vencer. Prepararse es una tarea constante, una obra diaria, un acto continuo de entrega donde la voluntad se somete al querer de Dios, donde la vida entera se convierte en un altar dispuesto a ser consagrado al Señor, para que cuando Él venga nos encuentre firmes, vigilantes, entregados, con un corazón que lo reconoce, con una vida que refleja su presencia, que su mirada, al llegar, encuentre una vida adornada por la gracia, una voluntad inclinada hacia la santidad, que no encuentre tibieza ni pasividad, sino un fuego encendido que arde con intensidad, un deseo sincero de pertenecer totalmente a Él. Así, la promesa de su venida dejará de producir inquietud y se convertirá en una fuente rebosante de consuelo, de gozo que no disminuye, de esperanza que sostiene incluso en medio de las dificultades más duras. Jesús viene, y viene por amor, para establecer su reino sin oposición, para reunir a quienes lo han esperado con perseverancia,
para colmar de vida a quienes han confiado en su palabra. Cuando Jesús proclama, «Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación», sus palabras despiertan una fuerza interior, que impulsa al discípulo a reconocer la grandeza de la exhortación divina. Es un mandato que exige movimiento, decisión y una respuesta concreta en la vida interior. Ese llamado rompe la inercia y abre paso a una renovación, que no proviene del esfuerzo personal, sino de la gracia que se derrama cuando la voz del Señor toca lo más íntimo del ser. Levantarse implica dejar atrás la parálisis interior, que se adueña del espíritu cuando las cargas se vuelven pesadas. Es una actitud que rompe la derrota y expulsa la resignación, porque quien escucha a Cristo no puede permanecer postrado ante las tensiones, los miedos o los golpes de la vida. Ante la orden del Maestro, la caída pierde dominio, la desesperanza retrocede y la vida toma un nuevo rumbo. Esta es la afirmación de que la gracia tiene más peso que el cansancio, de que la voluntad de Dios sostiene más que cualquier herida, y de que la palabra divina es capaz de enderezar lo que parecía quebrado sin remedio. Quien levanta la mirada, reconoce que no está condenado a vivir oprimido por los pesos del mundo. Alzar la cabeza revela confianza, valentía, entrega y un reconocimiento claro de la presencia de Dios. En medio de cada circunstancia, el discípulo que eleva la vista hacia lo alto se niega a quedar atrapado en lo que agobia, se rehúsa a contemplar únicamente el dolor o la oscuridad, y se abre a un horizonte donde la victoria de Dios se mantiene intacta. Ese gesto es un escudo contra la desesperación y un recordatorio de que el cielo se inclina hacia quien confía. La liberación anunciada por Jesús no es un consuelo pasajero ni una ilusión momentánea. Es una obra divina que transforma lo que parecía imposible de cambiar. El Señor habla de una liberación que rompe cadenas, purifica el interior, ordena lo que estaba desordenado, ilumina lo que permanecía en sombra, y proporciona una paz que no depende de circunstancias. Esta liberación se extiende sobre heridas antiguas, sobre hábitos que esclavizan, sobre miedos arraigados y sobre pensamientos que oscurecen la mirada. Cuando Jesús anuncia que la liberación se acerca, el alma recibe una certeza que fortalece, anima y sostiene incluso en medio de las tormentas. La actitud interior que Jesús solicita consiste en vigilancia, serenidad, perseverancia y confianza absoluta. La exhortación invita a mantener una postura firme, una voluntad orientada hacia la luz, una disposición que no se rinde frente a las presiones del mundo. Cada palabra de Cristo dirige a vivir con coherencia, a sostener la fe incluso cuando la emoción desaparece, a mantener la fidelidad en lo pequeño y a conservar la esperanza cuando el panorama se vuelve incierto. La vigilancia no es tensión constante, es una tensión amorosa que sabe reconocer la obra silenciosa de Dios en cada detalle de la vida. Las situaciones que intentan doblegar el corazón encuentran resistencia en quien decida alzar la cabeza. Existen momentos donde la carga presiona, donde la tristeza busca dominar, donde la incertidumbre parece más sólida que la promesa divina. Sin embargo, quien acoge la palabra de Jesús se mantiene erguido, sostenido por la convicción de que Dios actúa, incluso cuando los sentidos no perciben nada. Ese gesto de mantener la cabeza en alto proclama que la gracia es más fuerte que cualquier ambiente adverso, y que la oscuridad no puede vencer a quien camina de la mano del Señor. La proximidad de la liberación no se detecta por señales externas, sino por la sensibilidad espiritual que nace de la oración perseverante. La liberación se reconoce cuando la paz comienza a instalarse, donde antes reinaba el desorden, cuando la luz empieza a tocar zonas que parecían inalcanzables, cuando la serenidad vence a la angustia que llevaba tiempo ocupando el interior. Dios actúa en silencio, pero su obra deja huellas inconfundibles, una claridad mayor en el discernimiento,
un deseo renovado de caminar hacia la virtud, una fortaleza que se desprende de lo alto, y un consuelo que no se puede explicar con palabras, pero que transforma cada rincón del alma. Cada una de estas realidades señala el camino del discípulo que escucha al Señor. Las palabras de Jesús no solo piden un cambio de postura corporal, piden una decisión de vida. Levantarse y alzar la cabeza no es una metáfora vacía, sino un mandato que define la manera de enfrentar cada circunstancia, cada lucha y cada esperanza. Quien obedece al Señor camina sin esclavitudes, vive sin doblarse ante lo que pretende derrotarlo, y persevera sin ceder a la tentación de la tristeza. Así, la exhortación de Jesús se convierte en una declaración de victoria anticipada. La liberación anunciada por él se vuelve un faro que guía, una certeza que sostiene y una promesa que impulsa a caminar con firmeza. El discípulo que recibe esta palabra vive con la convicción de que Dios no abandona, de que su obra no se detiene y de que su presencia permanece incluso en la noche más oscura. Quien se mantiene erguido y con la mirada levantada proclama que la salvación está en camino y que la fidelidad será recompensada. Y así, el alma se dispone, se abre, se fortalece y avanza, sabiendo que el Señor cumplirá todo lo que ha prometido. Amén. Ángel González Reyes dice: Señor Jesús, te pido por mi hijo José Ángel González Pérez y por Mileni Burgos, que no le deja ver a su niña y solo quiere hacerle daño con un abogado. Pero yo sé que el abogado de José Ángel González Pérez eres tú, mi Señor Jesucristo. Padre Miguel Ángel Tamayo, Dios lo bendiga mucho para que siga orando por este mundo. Hermano Ángel, que el Señor tome esta situación en sus manos y ponga paz donde hoy hay conflicto. Que la verdad salga a la luz y que toda injusticia quede sin fuerza. Que Jesús sea la defensa y la justicia de José Ángel, y que tu familia encuentre serenidad bajo la gracia de Dios. Feliciana Cueva Miranda dice: Infinitas gracias por todo, Padre eterno, por un día más de vida. Danos salud, bendiciones y protección para Perú. Hermana Feliciana, que el Señor derrame salud y fortaleza sobre tu vida, y que su mano protectora cubra al Perú entero. Que cada hogar de tu tierra reciba paz, unión y esperanza renovada. Fanny Cruz dice: Pido orar por mi familia Soria Heredia. Gracias por todo, Padre amado. Hermana Fanny, que Dios bendiga a la familia Soria Heredia con salud, armonía y puertas abiertas. Que el amor del Señor sea la fuerza que los mantenga unidos en todo momento. Estela Orozco dice: Padre bueno, oración por mi familia. Te alabamos, Señor. Gracias. Hermana Estela, que el Señor envuelva a tu familia con su luz, su protección y su paz. Que cada día esté lleno de bendiciones y que Dios los cuide en cada paso. Flor Ángel Hurtado dice: Señor, pongo en tus manos la cita consular de mi hijo Ignacio Iskander Rodríguez García. Que tú, Señor, tomes el control y se haga tu voluntad. Hermana Flor Ángel, que Dios guíe ese proceso, abra puertas y llene de tranquilidad el corazón de Ignacio. Que todo se dé conforme al plan perfecto del Señor. Juliana García dice: Por mis nietos Juan Diego, Luis, Emanuel, Sara Emily, Daniela, Gas, Elías, Jacqueline, Katia y mis otros nietos Noah, Edras y Leví. Que Dios me los proteja y los cubra con su mano. Hermana Juliana, que el Señor bendiga a cada uno de tus nietos con salud, bienestar y abundante protección. Que crezcan siempre bajo la mirada amorosa de Dios. Karen Escobedo dice: Yo pido por todos los inmigrantes de este país, que se terminen las redadas y que este presidente nos mire como hijos de Dios. Hermana Karen, que el Señor proteja a todos los inmigrantes, abra caminos seguros y toque los corazones de quienes gobiernan. Que reine la justicia, la dignidad y la compasión. Petrona de Jesús Lima Reyes dice: Pido oración por mi salud e intenciones. Hermana Petrona,
Que la mano sanadora de Dios toque tu cuerpo y te llene de fortaleza. Que tus intenciones sean escuchadas y que recibas respuesta y paz del Señor. Zoila Tabango dice: gracias, mi Dios, por un nuevo y bendecido día de vida. Pido oración por un trabajo para mi hija Natalia Terán. Hermana Zoila, que el Señor abra oportunidades laborales para Natalia, guiando sus pasos hacia un trabajo digno, estable y lleno de bendición. Nancy Arenas dice: pido orar por Eduardo y Nancy, por su unión. Gracias, Dios Todopoderoso. Hermana Nancy, que la unión de Eduardo y Nancy sea fortalecida por el amor divino. Que Dios les regale comprensión, respeto y alegría en su vida juntos. Aurora Salazar dice: buenos días. Quiero dar gracias por otro día más de vida. Y pido oración para mi hijo Joel. Que lo acepten en el trabajo que solicitó y que lo alejes de las malas amistades. Hermana Aurora, que Dios abra esa puerta laboral para Joel y lo rodee de personas que aporten bien a su vida. Que el Señor sea su guía, su protección y su camino seguro. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.